Muchísimas bendiciones en el Señor, que Dios les guarde, les continúe bendiciendo. De parte de la comunidad cristiana de Los Cocuyos le damos la más cordial bienvenida a todos, a los que nos escuchan, a los que nos ven. Un fuerte abrazo de parte de nuestra familia. Soy el pastor Jonathan Labrador y continuamos en nuestra serie de la carta de Pablo, una carta paulina, una carta que para nosotros es clave para entender el cristianismo, el pensamiento de Pablo en el judaísmo del primer siglo, cómo eso fue, cómo Pablo va mostrando su vida. Fueron 25 años hasta el momento en el que Pablo escribe esta carta y vemos en él un progreso, un desarrollo en su pensamiento, en el cambio de vida que Pablo experimentó, producto de ese encuentro con el Señor Jesucristo. Porque el encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Ya no eres el mismo. Cuando experimentas un toque de la mano de Jesús, ya no eres la misma persona. Pablo ahora pasa a hablarnos de eso, del pecado, de la ley, del pecado como esa persona que te subyuga, que te domina, que está sobre ti en todo momento, que te esclaviza, un amo perverso, un amo dominante. Así Pablo lo presenta. Hoy tendremos oportunidad de hablar de este tema. El título que he escogido para la enseñanza del día de hoy: libres del pecado, siervos de la justicia. Libres del pecado, siervos de la justicia. Y estaremos en el capítulo 6, o continuamos en el capítulo 6 de Romanos a partir del verso 12 y hacia el 23. Antes, oremos al Señor, mis amados. Señor, delante de quien estamos hoy, reconocemos tu presencia. Damos gloria y honra a ti. Nos gozamos porque sabemos que estás presente en este momento y en este lugar. Te pedimos que nos derrames de tu gracia para que hoy podamos rendirnos a tus pies nuevamente, para que podamos disfrutar, así como María estaba a los pies de Jesús, de la palabra que edifica, de la palabra que transforma, Señor, y que nuestras vidas sirvan para adorarte, para glorificar tu santo y gran nombre por siempre. Te necesitamos tanto, Señor, que no podemos seguir respirando sin un toque tuyo sobrenatural. No podemos seguir hablando, caminando, sin que tú nos habilites para ello. Te necesitamos para nuestro diario vivir. Padre, te damos gloria y honra por tu Hijo, amado Jesús, quien murió en la cruz y entregó su vida y derramó su sangre para darnos vida, para redimirnos, para rescatarnos y para hacernos un nombre sobre el cual, Señor, hoy nos gloriamos, nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Leamos entonces desde el versículo 12 al 23. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice Pablo, de ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aquí está nuestro rescate. Aquí está nuestro boleto seguro. Aquí está la gracia de Dios en persona. Gracias a Dios que aunque, mira la decisión que tuvo que tomar el Señor, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado,
os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, eres libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esto es magnífica, esta pregunta de verso 21. Tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Te avergüenzas de tu vida pasada o no? ¿O todavía sientes cierto placer en eso que vivías antes? Es una pregunta para reflexionar. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso texto. 12 al 23, libres del pecado, siervos de la justicia. Y en nuestra más reciente enseñanza hice una pincelada acerca de la doctrina de la unión con Cristo. De hecho, Pablo nos introduce en ella, pero tenemos una gran deuda histórica, particularmente en nuestra iglesia evangélica venezolana. Nuestra iglesia cristiana evangélica en Venezuela tiene una gran deuda sobre esta doctrina y en esta doctrina para con la iglesia en Venezuela. La unión con Cristo es un concepto teológico, por supuesto, pero que ha sido mal entendido y es esencial para que podamos entender lo que Cristo ha hecho liberándonos del pecado. Y no se trata solo de que tú hoy vengas y me digas, ahora pertenezco a una nueva familia, me han presentado a los miembros de nueva familia o me han hecho hijo de Cristo, ahora soy de Cristo. Eso no trata de que tengas un nuevo integrante de la familia, como que si te afiliaste a un club y ahora eres miembro de una nueva confraternidad. Eso no trata de eso. La unión con Cristo es extraordinaria y transforma, o debería llamarnos a transformar nuestra manera de vivir cada día. Cómo andamos, cómo caminamos, cómo pensamos, cómo argumentamos, cómo llamamos a reflexión, cómo estamos exhortando a otros. Nuestra unión con Cristo debería transformar integralmente nuestras vidas. Si logramos entendernos, jamás vamos a vivir como vivíamos antes. Y recientemente consultaba la teología sistemática de Wayne Grudem y me he encontrado con un concepto curioso por particular, pero muy especial, y me parece eficiente, me parece claro y me parece que nos lleva a entender lo que significa esta doctrina. De hecho, Grudem desarrolla estos 4 puntos que él focaliza en su concepto. Él define la unión con Cristo de la siguiente manera. Unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo. La manera en cómo Cristo se desarrolla con los creyentes en Él, hay varias maneras en que nos llegamos a relacionar. Entonces Grudem dice que la unión con Cristo es el resumen de esas distintas maneras en que nosotros nos relacionamos, y esas relaciones son las por las que los creyentes reciben todo beneficio de la salvación, de la redención en Cristo. Entonces, estas relaciones influyen en el hecho de que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, que somos como Cristo y que estamos en Cristo. Para Grudem hay al menos 4 tipos de maneras en las que estas relaciones se cristalizan, y es por ellas en las que los creyentes reciben todo tipo de beneficio de la salvación, de la redención y del rescate que ha hecho Cristo por nosotros. Que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, que somos como Cristo y que estamos con Cristo. Y eso es maravilloso.
Y a lo largo de la Escritura se presentan algunas analogías de esa relación. Se presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia, estando sobre nosotros. Y eso lo vemos en Colosenses 1:18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? Pablo también en una de sus cartas a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, hace la analogía del matrimonio, así como Cristo es cabeza de la iglesia, vuelve y retoma la misma figura, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero si hay un texto que a mí me encanta y vuelvo continuamente a él, es Juan 15:5. El apóstol Juan habla de la vid verdadera y allí introduce unas palabras de Cristo. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si hay algo que me da a entender la importancia radical y cervical y central, neural, que tiene para mí y para todos los creyentes la unión con Cristo, es esta: que si no estoy unido a Cristo, nada puedo hacer y nada puedo ser. Entonces no podemos estar por partes, la cabeza por un lado, el resto del cuerpo por el otro. Mi vida espiritual e integral depende exclusivamente que yo permanezca completamente unido a Cristo, quien es la cabeza. Yo soy el tronco y Cristo es la cabeza. El no estar en Cristo trae consecuencias. Separados de mí, ahí lo dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada de lo que te propongas, nada de lo que planifiques, se va a dar si tú no estás en Cristo. Y hablo de la voluntad de Dios. Nada de lo que esté en la voluntad de Dios se va a lograr en tu vida si tú no estás en Cristo. Ahora vamos a hablar en términos positivos. La voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida sí y en todo momento en el que tú estés en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo habla en Efesios que éramos hijos de ira o hijos de desobediencia, y que en el día del Señor, en el día de la ira, vendrá toda la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Consecuencias de no estar en Cristo. De hecho, el primer capítulo de esta carta habla, capítulo 1, 2 y hasta entrado el capítulo 3, habla de lo que significa estar en una relación rota con Dios, rechazando a Dios. Cada acción que se realiza apartada del Señor tiene consecuencias. Pero hemos pasado de ser esclavos del pecado a siervos de la justicia. Y es que hemos sido llamados a vivir libres de la influencia del pecado. Y Pablo continúa argumentando que no tiene sentido vivir o seguir viviendo como esclavos del pecado, habiendo sido libertados del mismo pecado. Pablo dice, ¿cómo vamos a seguir pecando habiendo sido liberados por la justicia para vivir bajo la gracia? No tiene sentido. Versos anteriores a este, el 6-7, es clave para entenderlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, y el propósito, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces ya tú no tienes esa vida, ya esa no es tu forma de vida, ya tú has sido sacado de los barrotes del pecado. Tras los barrotes estabas, pero hoy has sido sacado de allí, de esa jaula, de la perdición, del dominio del pecado, de las fauces del enemigo. Tú no puedes seguir viviendo encerrado. Sal ya, esa jaula fue abierta. Pero Pablo dice, ¿cómo vas a seguir viviendo tras las rejas? Has sido liberado. Entonces, cuando fuiste liberado del pecado, tú fuiste convertido en siervo de la justicia. No puedes estar en dos aguas a la vez. O estás en una o estás en otra. Y la santificación es ese fruto
que se ve en la vida del siervo de Dios que ha sido llamado a vivir en justicia. En esa santificación diaria que es progresiva, te va llevando a vivir el resto de tu vida en la vida eterna. Ese es el resultado, una vida que vendrá en la vida venidera, que no se va a acabar jamás, una vida duradera completamente. Ese será el resultado de esta santificación de este lado de la vida. Y el viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario para ser liberados de la muerte. Allí el Señor Jesús expuso allí en el Calvario toda la obra de Satanás, llevándolo a la vergüenza, al oprobio. Y allí el Señor transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, y fuimos iluminados por la gloria y la gracia de Dios. Y la voluntad nuestra para poder elegir lo bueno, para poder elegir a Cristo, y la gracia y la luz fue liberada, la voluntad fue liberada. Entonces hoy tú puedes decidir por el Señor. Antes no podías, estabas atado completamente. Ese yugo, esas cadenas fueron completamente rotas en la cruz del Calvario. Hoy tu voluntad, esa capacidad volitiva que estaba antes bajo el escrutinio de Satanás, hoy ha sido libre. Y hoy ya tú no pecas por obligación, tú no estás obligado. La tentación puede hacerte una invitación y tú le dices: no, por favor, no voy, no asistiré, te quedarás esperándome. Tú no pecas por obligación. Antes estabas obligado y subyugado. Hoy si pecas es porque tienes deseos pecaminosos aún que revolotean dentro de tu mente y tu corazón. Y contra ellos tienes que lidiar diariamente, y a ellos estás llamado a mortificar. Aunque los cristianos aún pecan residualmente, sí, es así, esa es una realidad. Su naturaleza regenerada, en su naturaleza regenerada, no es donde reside el pecado, es en la carne donde todavía permanecen esos deseos pululando. Es donde todavía están esos deseos nadando entre ellos, encontrándose, advirtiendo, lanzando invitaciones gratis, entradas gratis a shows y entretenimiento a diario. Allí están y quieren llevarnos a la muerte espiritual. En estos textos 12 al 23 se presentan dos mandatos. A partir del verso 12, que es un verso emblemático, dos mandatos están con verbos en imperativo en el griego en el que fue escrito. Vamos a pasar por cada uno de ellos, pero también están acompañados de unas enseñanzas y de unas afirmaciones sumamente importantes para nosotros. El verso 12 contiene ese primer mandato, que lo hemos resumido de la siguiente manera: no permitir que el pecado reine, gobierne y subyugue nuestra vida. No debemos permitir que el pecado reine, gobierne y subyugue nuestra vida. Leamos el verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Sí, el cuerpo mortal, como lo llama Pablo aquí, sigue sin ser regenerado. Todavía ese cuerpo no ha sido glorificado y nos llama cada día a pecar. Es una carne débil, es una carne todavía proclive e inclinada al pecado. Antes el pecado no me molestaba, no me inquietaba, no me daba ansiedad, no me perseguía. Yo me sentía bien con el pecado. Era un inquilino de la casa con el que yo me sentía cómodo, pero ahora no. Antes el pecado me fascinaba, pero ahora no. Ahora es incómodo, ese es inquilino que necesito sacar de la casa, con el cual no se puede vivir. No puedo vivir en dos casas, o no puedo vivir bajo dos reinos y dos mandatarios, dos comandantes. No puedo estar bajo dos yugos. Necesito tener un solo rey, y ese rey ha sido el que ha venido a liberar mi vida, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el primer mandato. Estamos llamados a no permitir que el pecado reine sobre nosotros, nos gobierne y subyugue nuestra vida. Ese es el verso 12. Mandato número 2, verso 13. No debemos usar los miembros de nuestros cuerpos para la práctica del pecado.
No estamos llamados a usar los miembros de nuestros cuerpos para la práctica del pecado. Ese es un segundo mandato y es una orden que está dando Pablo, porque los verbos que están allí, vuelvo, mis hermanos, les digo, están en imperativo. Es una orden, es un mandato que Pablo está dando. Son dos mandatos, son dos órdenes que están en el verso 12 y ahora el verso 13. Ni presentéis los miembros de vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y está Eva. Eva transgredió el mandato del Señor. Eva comió. Acán se dejó llevar por su sentido, vio el lingote de oro, vio ese manto babilónico y lo sustrajo. ¡Wow! Ahí está David. David vio a Betsabé por la rendija de las ventanas de su palacio y cometió aquel grave, no puedo decir error, no es falta, grave pecado, y pecado que lo llevó a asesinar a Urías. Cada parte del cuerpo, de nuestro cuerpo, una creación maravillosa de Dios, ha sido llamado a glorificar a nuestro Dios. No a ser instrumentos de pecado, sino ser instrumentos de justicia. Ten mucho cuidado cómo estás usando tus ojos. Cuidado dónde estás colocando tus manos. Cuidado lo que está pronunciando tu boca. Cuidado lo que están pasando por tus pensamientos y por tu mente en este momento. Ten mucho cuidado, mi hermano. Los instrumentos de nuestro cuerpo sean usados para el servicio de nuestro Dios. Y el mismo Pablo, capítulos siguientes, capítulo 12, ese versículo 1 que es tan especial, es famosísimo, lo leemos: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Los instrumentos del cuerpo, nuestros miembros, deben ser usados para la justicia de Dios, para el gozo y el deleite en el cuerpo de Cristo, para su gloria y para su honra. Con Él estamos llamados a hacer buenas obras, no obras de iniquidad. Tengamos cuidado, no permitamos que nuestros cuerpos, los miembros de nuestros cuerpos, sean usados para la vileza. Es un segundo mandato que Pablo establece aquí. Y hay varias enseñanzas a las que quiero llevarte. La enseñanza número 1 está en el verso 14. Vamos a leer el verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo da un dictamen. Esto es un dictamen. Esto no es una recomendación. Esto no es algo que a Pablo se le acaba de ocurrir. Esto es una revelación del Espíritu. Y este es Pablo trayendo una revelación del mismo cielo hacia la tierra. El pecado ya no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Esa es una primera enseñanza que Pablo nos está dando. Nos acaba de dar en el verso 12 y 13 dos mandatos, dos órdenes precisas. Que el pecado no gobierne, no reine sobre nuestra vida. Y que no debemos permitir no debemos usar los miembros de nuestros cuerpos para la vileza, sino para la justicia y para la gloria de Dios y para buenas obras. Ahora esta primera enseñanza, verso 14. El pecado ya no tendrá ni debe tener dominio sobre los hijos de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la ley no ayuda a resistir el pecado. La ley no es que te da una camisa de fuerza. La ley solo nos muestra. La ley es buena. La ley es un maestro, es un ayo, como dice Pablo, es un maestro, es un guía que nos dice. La ley nos dice, nos muestra. La ley por un lado es un espejo del carácter de Dios, pero la ley por otro lado nos está mostrando nuestra real condición pecaminosa. La ley está mostrando el pecado que hay en nuestra vida. La ley por un lado es el reflejo del carácter de Dios, pero por otro lado la ley, porque Pablo dice, capítulo 7, y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pablo dice, porque la ley llegó y me mató. Es que la ley no es mala. La que mató a Pablo fue el pecado.
no la ley es buena. Y vamos a leer algunos textos relacionados con la ley. Salmo 16, Salmo 19, Salmo 119. Las excelencias de las escrituras del Señor. Yo creo que Pablo nos está dando grandes advertencias, porque hay consecuencia de persistir, le está diciendo Pablo a la iglesia en Roma. Hay consecuencias graves si ustedes persisten en vivir en el pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, la historia de David y su familia. Ahí está Tamar, está Amnón, está el mismo David, habiendo adulterado con Betsabé. Algunos dicen que la violó. Yo soy del que cree que adulteraron ambos. Él la trajo, sí es el rey, ella no podía negarse. Tuvieron relaciones, pero el pecado te va llevando a otro. Eso no queda ahí en solo esa fotografía. La fotografía, la revelación fotográfica del pecado es progresiva y te va mostrando una escena tras otra hasta convertirse en una historia completa, y es una mentira tras otra, otro acto tras otro, termina siendo una obra de teatro, próximo acto, hasta que la vida de Urías pagó toda la historia. Y viene Natán a exhortar la vida del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Consecuencias del pecado. El rey Saúl perdió el reino por haber cometido vilezas. Una sola acción hizo que el rey Saúl perdiera el reinado. El rey Usías, 52 años reinando eficientemente sobre Israel. El orgullo se le subió al corazón, al cerebro, profanó el templo, ofreció un sacrificio cuando no debía haberlo hecho, murió, le dio lepra, murió. Una sola acción. Así es la naturaleza del pecado. Te envuelve. Tras una sola acción no hay vuelta atrás. Tanto David como Saúl usaron sus vidas para pecar, reflejaron una tendencia entre los hijos de Dios. Por eso es que Pablo advierte sobre el peligro de pecar bajo la gracia. Sabiéndote hijo de Dios, Pablo nos está advirtiendo de pecar, y es importante que nosotros seamos cuidadosos con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Incluso a veces nos comportamos como ateos. Sí, a veces nos comportamos como personas que no creen en un Dios que se les ha revelado. Isaías 30, 22. Y profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata. El Señor le está hablando a sus hijos, no le está hablando a incrédulos, a impíos, le está hablando a sus hijos que eran idólatras. Y profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata, y tus imágenes fundidas, revestidas de oro, las esparcirás como cosa inmunda y las dirás: fuera de aquí. Deuteronomio 32, 33. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. Está hablando del pecado, está hablando de la acción funesta que el pecado trae a nuestra vida. Cobra carísimo el pecado los favores que hace, los placeres que sacia en nuestra vida. Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Enseñanza número 2, verso 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Enseñanza número 2, el poder destructivo del pecado es devastador. O el poder del pecado es destructivo, es devastador, es incalculable. En el mundo existen dos amos o dos reyes, uno con R mayúscula y uno con R minúscula. Cristo es nuestro amo, pero el otro es Satanás. Cristo es nuestro rey, pero el otro es el anticristo. Y no debe haber neutralidad. Tú debes tener un rey sobre ti. Yo he elegido que Cristo gobierne sobre mi vida. Al Padre le digo: Padre, que venga el reino de tu Hijo amado sobre mi vida.
Durante su crucifixión, Cristo estuvo entre dos ladrones. Ahí en ese momento alguien escribió diciendo que se simboliza la elección espiritual que enfrentamos. Estamos frente al pecado, lado a lado. Jesús enseña que no se pueda servir a dos señores. Tendrás que elegir a uno solo, a Cristo o al anticristo. Segunda de Pedro 2:22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. Y esto es lo que Pablo, y en esta oportunidad Pedro, nos dice que le sucede al Hijo de Dios que peca bajo la gracia. Mira la figura, la simbología, la analogía tan terrible que utiliza, es severa, que utiliza Pedro. La segunda carta 2:22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. En algún momento de mi vida, en mi juventud, vi a un perro volverse al vómito y comérselo nuevamente. Esta figura es una figura funesta, terrible, desagradable. Pero Pedro creo que ha acertado al traernos a la mesa esta figura para decirnos, esto es lo que un hijo de Dios está haciendo al revolcarse nuevamente en el pecado. Está comiendo su propio vómito. Pero esto es peor cuando un hijo de Dios vuelve al pecado. Es peor que un perro comiéndose el vómito. Pero es más o menos acercarse a lo que hacemos, pero espiritualmente es peor. Tercera enseñanza, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, ese pero es maravilloso, es un salvavidas, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis desobedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Mis hermanos, sin la intervención de Cristo, pero gracias a Dios, sin la intervención de Cristo, la humanidad entera, completamente, aún estuviera bajo el dominio y el yugo del pecado. Todavía estuviésemos bajo esclavitud del pecado. Sin la intervención de Cristo en nuestra vida, les aseguro que todavía estuviésemos bajo el yugo y la esclavitud del pecado. Lección número 4, versos 20 y 21. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice Pablo, se pregunta, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Me he permitido leerla en Nueva Traducción Viviente porque esta traducción me llama mucho la atención en la NTV. Versos 20 y 21. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, que ahora, dice en el presente, están avergonzados de la cosa que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Cuarta enseñanza. Si en verdad hemos nacido de nuevo, mi hermano, mire, si en verdad tú has experimentado el nuevo nacimiento, cuando pensamos en las cosas que hacíamos antes de nacer de nuevo, deberíamos experimentar un grado superlativo de vergüenza. Pastor, de eso no quiero ni hablar. Todavía me da vergüenza de hablar de mi vida promiscua antes de conocer a Cristo. Todavía me da vergüenza de hablar de lo fornicario que yo era, de lo adúltero que era, cómo gastaba el dinero en deleites, en los caballos, en los casinos, metido en el envite, en el azar. Pastor, me da vergüenza. Todavía estoy arrepentido delante del Señor. Eso es lo que está diciendo. Si en verdad has nacido de nuevo, voy a incluirme, porque no quiero señalar. Esto no es señalamiento, esto no es enjuiciamiento. Si en verdad hemos nacido de nuevo, cuando pensamos en las cosas que hacíamos antes de nacer en Cristo, antes de que Cristo regenerara nuestra vida, de verdad que experimentaríamos cierto grado de vergüenza. Enseñanza número 5, versos 22, 23. Última enseñanza. De nuevo, Nueva Traducción Viviente en la NTV. Pero ahora, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, esclavos de Cristo.
Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado, la enseñanza número 5 es que el ser liberado del pecado implica para nuestra vida pasar a ser esclavos y siervos de Dios. El fruto de esa relación, es decir, que seamos siervos de Cristo, siervos o esclavos de Dios, el fruto es nuestra santificación en el tiempo presente, ¿verdad? Y que resulta en la vida eterna, en la vida venidera. Eso es maravilloso. Esta enseñanza 5 destaca que haber sido liberado del pecado trae una profunda bendición para nuestra vida. Que la santificación en Cristo, que la hace el Espíritu Santo diariamente, es progresiva. Y que hay acciones que tienes que hacer diariamente. Tú necesitas mortificar el pecado diariamente. Hay invitaciones diariamente que el enemigo, que el anticristo te está haciendo diariamente. Personas que te conocen muy bien, personas que envidian tu nueva condición de vida, tu relación restaurada familiar, personas que quieren lo malo para ti, te van a estar invitando. Pues debes decirle que no, no, por amor a Cristo, por amor a la esclavitud en Dios, por amor a tu familia y porque estás siendo santificado y eres templo del Espíritu Santo. Debo recomendarte algo, lo mismo que hizo Pablo a la comunidad en Corinto. Examina tu fe. A esta altura, yo creo que esta es la mejor recomendación que podemos recibir. 2 Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Pablo nos pide que pongamos a prueba nuestra fe. De hecho, diariamente en nuestra santificación que va progresando, el Señor pone a prueba nuestra vida de fe. Y a veces creemos que es Satanás el que nos está tentando, el que nos está probando. Pero es Dios quien prueba nuestra fe. Una vida de santificación es una vida que cada día se parece más a Cristo. Una vida en santificación es una vida que cada día más agrada al Señor. Es una vida que es acompañada progresivamente por la compañía del Espíritu Santo. Y es un llamado a reflexión. Reflexionemos sobre nuestra vida pasada. Si hoy está trayendo vergüenza a nuestra vida, si aún hoy nos sentimos arrepentidos de nuestra vida anterior, si aún hoy, viendo hacia atrás, eso trae un gozo profundo, porque hoy somos esclavos de Cristo, no del pecado. Hermano, te invito a que vengamos a los pies de Cristo hoy y que podamos hacer una oración de entrega, de reconocimiento, de agradecimiento, una oración de humillación hoy, reconociendo que la labor que ha hecho Cristo, nadie jamás podrá dejarla sin efecto, que es eficaz y que es eterna. Pero nosotros hoy necesitamos estar en Cristo y por Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que cada día, Señor, cuando pruebes mi vida para probar mi fe, me fortalezcas primeramente. Que en medio de la prueba, Señor, mi paciencia se fortalezca. Mi carácter se robustezca, que me parezca cada vez más a Cristo, que mi esperanza sea firme. En el nombre de Jesús, que yo te dé la gloria y la honra cada día. Señor, fortalece mi vida, fortalece mis relaciones personales, mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por haberme librado del pecado y de la muerte. No soy merecedor de las profundas bendiciones que ha sido ser unido y estar en Cristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean profundamente bendecidos.